Hola, bienvenido, está comenzando una nueva temporada de Biblia Fácil. Sabes que estamos en el sur de Minas Gerais, en un ambiente natural, rodeado de tanta naturaleza, de tanto paisaje, de tanto verdor, para poder hablar acerca de vida, hablar acerca de esperanza, hablar acerca de fe, hablar acerca de Jesús. Y esta temporada vamos a hablar sobre nuestro maravilloso Jesús. Y en este ambiente tan tranquilo y natural, queremos aprovechar para que en cada lección el Espíritu Santo pueda hablar a nuestro corazón. Bienvenido a una nueva temporada. Gracias por permitirnos una vez más acompañarte, entrar hasta tu casa, allí en la ciudad o en el país donde tú estés. Mi cariño y mi abrazo para ti. Gracias una vez más, porque juntos podemos crecer espiritualmente y a través del estudio de la Palabra de Dios podemos fortalecer nuestra fe. Estamos comenzando una temporada para poder hablar de Jesús. Y yo quiero que tú puedas preparar tu corazón y puedas tener siempre una Biblia en mano, porque a través de los próximos capítulos vamos a acompañar el ministerio de Jesús narrado en el libro de San Mateo. Por motivo de tiempo, obviamente no vamos a estudiar capítulo por capítulo, pero algunos acontecimientos resaltantes en este Evangelio van a traer a nuestro corazón siempre paz y esperanza. Prepara tu corazón, prepara tu Biblia y con mucha disposición vamos a comenzar esta temporada. Antes yo quiero ofrecer para ti un material preciosísimo, preparado con mucho cariño, que lleva por nombre Jesús Restaurador de Vida. Y este material está disponible y totalmente gratis para ti. Puedes solicitarlo a través de nuestro WhatsApp más 5512 9810 1460 o también puedes ingresar a nuestro sitio web estudielabiblia.com. Estamos listos entonces para nuestra primera jornada y antes de poder abrir la palabra de Dios, abrimos nuestro corazón a Dios en oración. Acompáñame. Gracias, Señor, te damos por esta linda oportunidad que tenemos de poder estudiar tu palabra. En este ambiente tan fresco y natural, queremos que puedas traer frescura y esperanza para nuestra vida, que puedas traer verdor para nuestra vida, que puedas darnos calidad, totalidad de vida, plenitud de vida, porque queremos estudiar sobre ese maravilloso Jesús que tanto nos ama. Bendícenos, por favor. Habla en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabes que de los 4 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas y Juan, Mateo resalta a Jesús como rey, Marcos a Jesús como siervo, Lucas como el Hijo del Hombre y Juan como Dios? Hoy estudiaremos el libro de Mateo para poder entender sobre el reino de Dios y cómo Jesús aquí es presentado como rey. Por eso es que Mateo comienza de una manera diferente a los otros evangelios. ¿Sabes cómo comienza? Mateo contó la historia de Jesús de manera simple. No pretendió escribir una obra erudita, porque tú sabes que contar es la forma más común de poder comunicar y la forma más fácil de poder entender. Sin embargo, lo que contó no era un cuento, no era una novela. Él contó la historia de Jesús. Mateo y los otros evangelistas contaron la historia de Jesús como un testimonio personal. Contaron lo que Él hizo por ellos y también lo que Jesús hizo por los demás. Y Mateo cuenta que Jesús era un hombre sencillo, hijo de un carpintero de Nazaret. Vivía en su casa paterna como todos lo hacían. Probablemente no había nada especial, nada grandioso, ninguna obra espectacular. La gente no veía en él nada extraordinario. Apenas veían el hijo del carpintero. Apenas lo veían como un buen trabajador, eficiente, responsable, como una persona recta, buena, nada más que eso. O sea, para sus conciudadanos, Jesús era admirable, pero era un hombre común. Y Mateo aclara las cosas. Mateo dice, Jesús no es un hombre común, Él es el Rey de Israel. Su reino crece dentro de cada creyente. Y Mateo cuenta cómo ocurre. Entonces cuenta la manera como el reino de Dios crece entre los seres humanos, que aunque somos pecadores, siempre vamos a ser objeto de la obra salvadora de Jesús, porque además de ser el Rey de Israel,
Él es el Salvador del mundo. Y la historia de Jesús es realmente fascinante. Un hombre simple, hijo de José, pero también es un rey, hijo de David, anunciado por una estrella, un Salvador que limpia a los pecadores de sus pecados. Y hay 4 historias extraordinarias que introducen la historia de Jesús como rey. Su genealogía, su nacimiento, la visita de los Reyes Magos y el viaje a Egipto. Y vamos a comenzar hablando de su genealogía. Mateo capítulo 1, versículo 1 al 17. Y ahí comienza el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y dice, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Y vamos al versículo 16. Jacob engendró a José, marido de María, del cual nació Jesús, llamado el Cristo. Y el versículo 17. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación de Babilonia, 14. Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14. ¿Sabes que Mateo comienza así? Libro de la genealogía de Jesucristo. No todo lo que se cuenta en la Biblia comienza con una genealogía. Ahora, la pregunta es ¿por qué comenzar con una genealogía? No parece ser la mejor manera de comenzar un libro, ya que sabes que hay mucha gente que piensa que las genealogías a la verdad no son muy atractivas, no son muy interesantes. Pero el testimonio de Mateo era inspirado por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no falla. Y aunque las palabras fueran de Mateo, lo que dijo en ella provenía del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué hizo Mateo eso? Porque Mateo quería probar que Jesús era el Rey y Salvador. Él era el Mesías prometido por Dios a su pueblo Israel. Y no podía haber un rey sin relaciones familiares que lo hicieran descendientes de David. Nada probaría mejor que una genealogía. Recordemos que Mateo escribe para un público hebreo y él conoce la mente de los hebreos, la mente de su pueblo. Él tiene que aclarar el origen de Jesús y sabe que debe hacerlo desde el comienzo, al comienzo de su historia, contando su genealogía, para que todo su evangelio sea aceptable. Además, la genealogía le permitirá extender la relación familiar judía de Jesús hacia una relación más universal. Por eso dice que Jesús era descendiente de Abraham, de Noé, de Israel y bueno, de la humanidad entera. Por eso es que Mateo capítulo 1, versículo 1 dice el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, hijo de David. En Israel había una creencia que decía que el rey tendría que ser descendiente de David. Y la profecía había dado al Mesías el título de el hijo de David. David es el primer ascendiente de Jesús en la lista de Mateo. El segundo es Abraham. Y lo vincula así con el padre de la nación israelita. Por eso es hijo de Abraham. Es cierto que todos los israelitas eran descendientes de Abraham, pero la atención no está dirigida hacia lo común de todos, sino a lo específico del Mesías Rey. O sea, lo que nadie más tenía, lo tenía Jesús. Por eso es que es un referente histórico. Recordemos que Jesús divide la historia y es Jesús quien le da sentido a la historia. Y Mateo divide la historia de Israel en 3 periodos. Desde Abraham hasta David, desde David hasta el cautiverio de Babilonia y desde el cautiverio de Babilonia hasta Cristo, así dice el versículo 17. Y afirma que hay 14 generaciones en cada periodo. ¿Sabe lo que ocurre? Lo que pasa es que en hebreo la suma de las consonantes que están en el nombre de David da 14. Entonces una referencia indirecta a la importancia histórica de David, posiblemente aún mayor que la de Abraham, encontramos aquí. Y la repetición de las 14 generaciones, 2 veces 7, apuntando hacia Jesús, podría tener por objetivo allí ensalzar lo especial en la persona de Jesús que no estaba en Abraham ni en David, o en ninguno de los que aparecen aquí en la genealogía, cuya importancia no pasa más que ser elementos de conexión generacional. Por eso es que Mateo no se preocupa porque en el segundo periodo haya habido más de 14 generaciones, son en realidad unas 3 más, y en el tercero es una menos. Todo lo que le importa a Mateo es decir que en Jesús hay algo muy especial que no existe en ningún otro ser humano. ¿Y qué cosa quiere resaltar? Que Jesús es el Mesías,
y por ser el Mesías es el rey, y reconocerlo era fundamental para los israelitas, porque si no lo aceptaban, pues quedarían sin rey y su historia perdería el rumbo mesiánico que hasta ese momento había tenido. Entonces era de suma trascendencia para la nación aceptar a Jesús como el rey, y no solamente para los israelitas. Esto abarcaba a todo el mundo, porque Jesús era descendiente de la humanidad entera. ¿Sabes que no era costumbre, por ejemplo, incluir en las genealogías de la época a mujeres? Sin embargo, Mateo menciona 5 mujeres: Tamar, Rahab, Ruth, la mujer de Urías y María, porque él quiere demostrar que los vínculos de Jesús van mucho más allá de las fronteras étnicas y morales de Israel. Por eso es que aquí en la genealogía de Jesús está incluida la humanidad entera. ¿Quiénes eran estas mujeres? Por ejemplo, Tamar era cananea, descendiente de Canaán, que era hijo de Cam, es decir, nieto de Noé. ¿Quién era Rahab? Rahab era una cananea prostituta de Jericó, una de las ciudades que eran más antiguas del mundo. Y además era descendiente de Moab. Y Moab era hijo incestuoso de la hija mayor de Lot con él. ¿Quién era Betsabé? Betsabé era la mujer de Urías Eteo. Él era un hitita que adulteró con David. ¿Y quién era María? Pues la bienaventurada, aquella descendiente de David, una israelita leal, una semita fiel, una verdadera sierva del único Dios verdadero. Cuando vemos en la genealogía, pues la humanidad entera está aquí, y con sus vínculos genealógicos que van desde el propio Noé, padre de la nueva humanidad nacida después del diluvio, pues allí sigue con sus miserias pecaminosas que van del adulterio, del incesto, pasando por el paganismo, pasando por la mentira, y con sus mejores virtudes y con más auténticos vínculos con el Todopoderoso, que todo lo escudriña y todo lo sabe, que a todos ama y que a todos busca para salvarlos. Por eso es que aparece aquí todo el nombre de estas mujeres. Y Mateo cuenta la historia de Jesús, el Rey de Israel, el Hijo del Hombre, el Salvador del mundo, que es alguien tan cercano a nosotros, alguien unido a nosotros en todo, pero lo hace para salvarnos y Él nos ama. ¿Sabes que la vida eterna tiene su genealogía y comienza con la promesa, sigue con el reino y termina con la vida? Por eso es que en la genealogía de Mateo están presentes Abraham, David y Jesús. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, dice Mateo capítulo 1, versículo 1. Y la promesa de la vida eterna y la promesa del reino eterno lo vamos a encontrar todo en Jesús. Y eso es lo que vamos a estudiar ahora. Ahora, es interesante que hasta aquí encontramos que Mateo comienza con una genealogía para poder identificar al Mesías, para que el pueblo de Israel pueda identificarlo como aquel que estaban esperando por mucho tiempo. Solo que hay un problema. A pesar de todas las evidencias, el pueblo no lo aceptó. Nosotros sabemos lo que dice Juan capítulo 1, versículo 11 y versículo 12. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Y otro de los asuntos interesantes que encontramos es que dentro de la genealogía está colocado David y Abraham, que luego vamos a ver por qué razón. Sin embargo, están colocados nombres de mujeres que pasaron de la inmoralidad al adulterio, a la mentira, a la idolatría, representando a seres humanos pecadores como todos. Pero sabes, detrás de todo hay una invitación. Y la invitación es que no importa nuestro pasado, no importa nuestra vida sucia, no importa cuánto estemos hundidos en el pecado, siempre hay una oportunidad y todos podemos formar parte. ¿Cuál lo hizo? Él quiso demostrar para todos aquellos que leyeran su libro de que Jesús es el Mesías, porque las profecías decían que el Mesías tenía que ser el descendiente de David. Sin embargo, aquí coloca 2 personajes. Y en el versículo 1 dice el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y al colocar a Abraham, está colocando a la promesa que Dios hizo para todos los seres humanos, en el cual estaba incluido la mayor promesa de todos los tiempos, Jesucristo. Y esa promesa la encontramos en Génesis capítulo 12, versículo 1 hasta el versículo 5. Allí dice: pero Jehová había dicho a Abraham,
vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Cómo sería bendición? A través de Jesús. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, a Lot, hijo de su hermano, todos sus bienes que había ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Aquí encontramos la promesa en el cual está incluido Jesús. Cuando dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Por eso es que Mateo comienza a hablar de Jesús, diciendo, ese Jesucristo es la realidad de la promesa. Hijo de David, hijo de Abraham. ¿Sabes que el llamamiento de Abraham comienza en realidad con su padre Taré, que fue acompañado con su hijo Abraham, con su nuera Sara y con Lot, que era su nieto? Dice que salió de la ciudad de Ur de los Caldeos y se fue para la tierra de Canaán. Pero qué triste, porque a Canaán no llegó, solo llegó hasta la ciudad de Harán. No sabemos la razón por la cual se quedó allí. Posiblemente fue por una enfermedad, porque Abraham salió de la ciudad cuando murió su padre, dice Génesis 11, 31 y 32. Harán, sabes que era una ciudad importante en el norte de Mesopotamia, y era una ciudad de gran importancia comercial. Tenía importancia política, tenía importancia social, y yo no creo que Taré haya quedado allí por alguna de esas cosas, porque a la verdad ningún creyente detiene su marcha hacia el cumplimiento del llamado divino por aquellas distracciones, porque sabe que el llamado es superior a todo. Por eso es que Abraham no se detuvo, y Abraham continuó hasta llegar a Canaán. Y allí dice que un día Dios se mostró a Abraham mientras estaba en Harán y confirmó su llamado. Ese es el texto que leímos. Deja tu tierra, porque todavía está en la tierra de los caldeos, deja también la familia de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. ¿Sabes que Abraham no conocía esa tierra y no necesitaba conocerla? Lo único que él necesitaba es creer en Dios, y eso era suficiente. Y la promesa dice, yo te bendeciré, yo te daré en abundancia todas mis bendiciones para ti. Y esa abundancia incluía que todo ser humano pudiese desear. Número 1, descendientes en forma de una gran nación, prestigio y fama ilimitada, abundancia de bienes materiales, porque tanta cantidad tenía que podía compartir con los demás, protección de todo peligro, hasta el punto de que aquellos que lo maldijeren serán malditos, y aquellos que le bendijeran recibirán bendición. Además, la más importante, y es que por medio de él todas las familias de la tierra
recibirían la mayor bendición. ¿Cuál sería? Un descendiente suyo sería el Cristo, el Salvador de toda la humanidad. Eso dice Gálatas capítulo 3, versículo 14 y versículo 16. ¿Sabes que con esa promesa Abraham salió de Harán? Porque en Harán murió su padre. Tarea había quedado en el camino, porque él murió. Pero la muerte no detuvo a Abraham, así como no detiene a ningún creyente. ¿Sabes que nada detiene a un creyente? Y me impresiona la respuesta incondicional de Abraham. Un hombre sabio no discute con Dios, no cuestiona a Dios, ni siquiera duda de Dios, ni siquiera hace aquellas preguntas aclaratorias, solo obedece. Dice que salió de Ur de los Caldeos rumbo a Canaán y a la tierra de Canaán llegó. Eso dice el versículo 5. Y allí Dios completó la promesa. Yo te daré esta tierra como descendencia. Eso lo encontramos en Génesis capítulo 12, versículo 7. Solo que la promesa hecha para Abraham también es una promesa para nosotros. ¿Sabes que la promesa de Dios a Abraham incluía todas las bendiciones? Una gran nación, un Salvador, la tierra de Canaán, y por eso se convirtió pues una promesa para todos los creyentes. Claro que la tierra prometida para nosotros ya no es la tierra de Canaán, sino la tierra nueva. Ahora el reino es el reino de los cielos, y el Salvador, que fue una promesa para Abraham, es una realidad para nosotros en la persona de Jesús. Y la gran nación es el pueblo de Dios, es la iglesia. Y las bendiciones siguen siendo las mismas, abundantes, porque es así como da Dios. Y esas bendiciones están abiertas para nosotros que somos sus descendientes o descendientes de Abraham, por medio de la fe. Su riqueza espiritual y material aún están a disposición y están disponibles para suplir todo lo que nos falte de manera progresiva, hasta que obviamente sea nuestra posesión ilimitada y para siempre cuando Jesús regrese por segunda vez. Por eso es que Cristo es nuestra promesa, nuestra realidad y nuestra vida. Con Él nada nos falta, aunque parezca que falte todo. Con Él somos victoriosos, aunque la victoria parezca distante. Con Él somos hijos de Dios, aunque el demonio nos reclame como suyos. Con Cristo estamos seguros, aunque la inseguridad nos asalte a cada paso. Si estamos angustiados, en Él confiamos. Si estamos afligidos, caminamos con Él. Si nos sentimos perseguidos, con Cristo corremos. Si somos calumniados, nos vemos con Cristo. O sea, por Cristo vivimos y por Él morimos, decía Pablo. Porque nada nos intimida, nada nos separa, nada nos detiene. Somos libres en Cristo y de Cristo somos. Somos sus testigos, somos sus colaboradores, somos sus siervos, somos sus embajadores, somos su propiedad. Su obediencia es nuestra obediencia. Su justicia es nuestra justicia. Sus obras son nuestras obras. Él es nuestra conciencia y la fortaleza de nuestras acciones. Él es nuestra alegría. Él es el gozo de nuestra vida. Nuestra vida es Él. Y Él es todo lo que somos. Nada de lo que queremos que no sea suyo, nada que nos separe de Él. Porque en Él vivimos y en Él nos movemos, decía Pablo. Somos de Él. Sabes que Cristo para nosotros es todo. Y la mayor de todas las promesas que los seres humanos pudieran haber recibido jamás. Pero la genealogía también dice que es hijo de David. Y en David nosotros encontramos el reino. 1 Reyes 9, 4 y 5. Ahí nosotros encontramos una historia que Salomón, por orden de Dios, su padre David, construyó un templo magnífico, que fue una maravilla mundial. Y cuando concluyó, Dios apareció por segunda vez desde su coronación y le aseguró dos cosas. Número uno, que estaba plenamente satisfecho y santificaría el templo con su presencia. Y número dos, que estaba dispuesto a cumplir su promesa a David acerca de su reino. Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 5, dice: afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como a David tu padre, diciendo: no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. La promesa hecha por Dios a David era darle un reino con descendientes suyos en el trono para siempre. Hizo que el pueblo de Israel de todos los tiempos, pues esto viese a David como un rey ideal o como un rey permanente, y a su reino como un reino sin fin.
Y eso era lo que Dios quería. Pues sin embargo había una condición. Y la condición Dios le había dicho a David, Primera de Reyes capítulo 2, versículo 4. Allí le dice, si tus hijos guardan mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo corazón y de toda su alma, jamás faltará de ti un varón en el trono de Israel. Era una promesa condicional. Sin embargo, los descendientes de David no cumplieron la condición. Pero sabes, Dios la cumplió. Porque discontinuó los descendientes de David en el trono por causa de la infidelidad. Y el reino dejó de existir. Porque luego quedó bajo el control de Babilonia. Y luego varios comenzaron a dominar ese reino. Pero cuando vino Jesús, que era descendiente de David, cumplió las condiciones de la promesa. Y llegó a ser el Mesías prometido, el verdadero rey. Por eso tenía que ser descendiente de David. Y ahí encontramos la promesa. En Mateo capítulo 1 dice que el ángel Gabriel se acerca a María. Y en Lucas capítulo 1 versículos 32 y 33 dice, este será grande, llamado el Altísimo, y el Señor le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. O sea, en Cristo se cumplió la promesa. Al comenzar su ministerio público, Jesús comenzó diciendo en Mateo 4:17, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. No era un reino territorial, era un reino de poder, que sometía inclusive a los demonios. A los incrédulos fariseos en Mateo capítulo 12, versículo 28, dice, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, es porque el reino de los cielos o el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿De qué reino está hablando? Un reino espiritual, que luego obviamente también será un reino territorial después de su segunda venida. Con este reino, Dios cumple dos promesas que hizo David. Número 1, la duración eterna del reino. Y número 2, la eterna permanencia de un descendiente de David en el trono. Y también cumple su propósito original para Israel, de que su reino se expandería por todo el mundo. Pero también el reino es para aquellos que hacen la voluntad de Dios. Mateo capítulo 7, versículo 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Para definir qué significa hacer la voluntad de Dios, Jesús contó una parábola. Y esa parábola está en Mateo capítulo 21, versículo 23 hasta el versículo 32. Estaba en el templo Jesús enseñando a la multitud. Se habían ahí aproximado unos sacerdotes y unos ancianos líderes para hacerles una pregunta. Querían saber cuál era su autoridad y quién le dio esa autoridad. Jesús les dijo que si ellos respondían una pregunta, Él también les contestaría la pregunta que ellos le habían hecho. Y la pregunta es, ¿de dónde vino el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos dijeron, pues no sabemos. Y Jesús dice, pues tampoco yo les digo con qué autoridad hago estas cosas. O sea, no quiso decirlos directamente que su autoridad provenía de Dios y era la expresión de su voluntad. Sin embargo, allí Jesús les cuenta una parábola. Y allí dice, un hombre tenía 2 hijos. Se acercó el primero y le ordenó que fuera a trabajar a su viña. El joven no tenía buena voluntad. No quiero ir, le respondió al papá. Pero después se arrepintió y se fue. Pero luego se acercó al otro. Y el otro parece que tenía buena voluntad. Y le dijo, sí, papá, yo me voy. Pero al final no fue. Y Jesús hace la pregunta, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Y claro, todos respondieron el primero. El que primero dijo no, pero después se fue. Para hacer la voluntad del Padre, este último hijo necesitó arrepentirse. Pero el arrepentimiento es solo el comienzo. Hay algo más. Es necesario creer. Y sabes que comentando la respuesta de los sacerdotes y los ancianos, Jesús dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no lo creyeron. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo todo esto no se arrepintieron. O sea, ¿cuál es la voluntad de Dios? Es que todos se arrepientan, que todos crean. Porque solo cuando nos arrepentimos y creemos, podemos hacer la voluntad de Dios. Y cuando hacemos su voluntad,
entramos en su reino. Y el reino de Dios llega a ser también nuestro reino. Entonces, en Abraham nosotros encontramos la promesa del Mesías. En David encontramos la promesa del reino. Y en Jesús nosotros encontramos la realidad de ambas cosas. ¿Sabes qué es interesante? Que a través de esta analogía que hace Mateo al comenzar su libro con la genealogía de Jesús y al colocar a Abraham y al colocar a David, para nosotros nos deja gran esperanza. Todos nosotros podemos ser descendientes de Abraham por medio de la fe. Y por medio de la fe podemos alcanzar las mayores bendiciones. Aquellas que Dios dio para Abraham también son las bendiciones y las promesas para nosotros. Pero la promesa que dio para Abraham de que en él serían benditas todas las naciones, llegó a través de Jesucristo. Y todos nosotros tenemos el mayor regalo. Nosotros tenemos la salvación a través de Jesús. Dios nunca falla sus promesas. Dios cumple sus promesas. La promesa que Dios dio a Abraham lo cumplió en Jesús. Jesús es el cumplimiento de la promesa. Y por medio de la fe también recibimos todas sus promesas y bendiciones. Dios prometió a David un reino y le dice: ninguno faltará de ti, todos estarán en el reino, pero si es que me obedecen. Infelizmente, pues los descendientes de David no obedecieron, se desviaron, dieron la espalda a Dios y su reino terminó. Pero nuevamente aparece Jesús para cumplir la promesa de que el reino continuaría. Por eso es que las profecías decían que Jesús tenía que ser descendiente de David. Jesús es la realidad de ese reino. Y todos nosotros estamos invitados a formar parte de su reino. Con esto, ¿sabes qué cosa está diciendo Mateo? Señoras y señores, Jesús es el Rey. Es la promesa que dio para Abraham, el padre de la fe, y por medio de la obediencia se cumplió. Él es el Rey prometido para Israel a través de David, diciendo que de allí saldría un descendiente para poder gobernar todo el mundo. Por eso es que Jesús tendría que ser descendiente de David. La pregunta es, con tanta evidencia que ellos tenían, ¿por qué no lo aceptaron? Y aquí viene un asunto interesante. Aquel que está enceguecido dentro de sí, aquel que tiene el corazón endurecido, aun cuando vea tantas evidencias, no cree. ¿Tú alguna vez has dudado que Jesús es el Mesías, que es tu Salvador, que es el Rey? Mateo capítulo 1 nos dice con claridad, Él es. Por eso comienza hablando de una genealogía, diciendo que Jesús es el descendiente de Abraham y el descendiente de David. Ahora, préstame atención. Dios cumplió todas sus promesas y Él las sigue cumpliendo. Y hoy continúa llamando a sus hijos para poder formar parte de su reino. Pero para formar parte de su reino tenemos que hacer su voluntad. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, dice Jesús, sino aquel que hiciere la voluntad de mi Padre. Y ya hemos dicho que la voluntad del Padre es que tengamos fe, es que creamos en Él. La voluntad del Padre significa arrepentirnos. Aunque al comienzo resistamos, como la parábola que Jesús contó de aquel joven que primero le dijo no, pero luego se fue, porque hubo un arrepentimiento. No importa las veces que has rechazado, has dado la espalda, has andado lejos de Dios. Hoy puedes dar un giro y puedes dar una media vuelta y puedes volver y puedes decir así, yo creo en ese Jesús y yo quiero que Él sea mi Salvador, que Él sea mi Rey. Pero ¿sabes? Hoy queremos ver que aquí dentro de la genealogía de Jesús, en Mateo capítulo 1, encontramos que en Jesús se unen las dos cosas, la promesa, el reino, pero hay una cosa que falta ver, Él es la vida. Y eso quiero verlo ahora contigo. Continuando con nuestro estudio, vamos a Mateo capítulo 1, versículo 16, dice, Jacob engendró a José, marido de María, del cual nació Jesús, llamado el Cristo. ¿Sabes que Cristo en griego significa el ungido? Y lo mismo que significa Mesías en hebreo. Jesucristo es el ungido, es el Mesías. Todos los fieles de todos los tiempos sabían acerca de la llegada del Mesías.
Génesis capítulo 3, versículo 15, Adán lo conocía como la simiente de la mujer. Génesis 14, 18. Abraham lo conocía como el rey de Salem o príncipe de paz. Génesis 49:10, Jacob lo conocía como Shiloh, ante quien se congregarían todos los pueblos. Isaías 7:14, Isaías lo conocía como el Emmanuel, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Jeremías 23:5, Jeremías lo conocía como el renuevo justo de David, justicia nuestra. Daniel 9:25, Daniel lo conocía como el Mesías príncipe. Oseas 12:5 lo conocía como Jehová de los ejércitos. O sea, todos los profetas esperaban en él. Nosotros no necesitamos ya mirar la promesa como ellos, con expectativa y esperanza, creyendo en que vendrá el Mesías, porque para nosotros es una realidad histórica. El Mesías ya vino, ya trajo el reino, ya dio su vida, entregó su vida y se hizo realidad, porque en él se hicieron realidad todas las promesas. También nosotros creemos, pero no como esperando recibir, sino como ya lo hemos recibido, porque Jesús ya vino. Y la vida que nos dio estará con nosotros y es nuestra eterna posesión, porque es la vida eterna. Y comienza cuando creemos en Él. ¿Sabes que para ellos todo estaba en el futuro? El pasado no tenía más que la historia de la promesa. Nosotros, en cambio, tenemos en el pasado la historia de la salvación que ya se realizó. Y en el futuro, la continuación magnífica de un presente en Cristo con la vida, porque en Él llegamos a ser nuevas criaturas y en Él se hace realidad la vida eterna. Quiero decirte que el Evangelio no es una idea. Por eso no hay que vivirlo intelectualmente, como encadenándolo a conceptos o explicando razones. Tampoco es una emoción ni un conjunto de emociones espirituales. No es posible vivir el Evangelio en una euforia emocional, allí que nos columpie del gozo a la tristeza, de la paz a la culpa o del sueño a la ficción. El Evangelio es un modo de ser, el modo de ser de Dios, la manera de ser de Cristo. Es la misma acción del Espíritu Santo. El Evangelio es poder, no cualquier poder, es el poder de Dios para salvación. Por eso es que el Evangelio está relacionado con el amor. Ahora, porque Dios es amor, porque el Evangelio no es amor. El Evangelio habla del Dios de amor, porque el amor es Dios. Dios ama a los seres del universo que nunca pecaron y ama a los seres humanos que siempre pecaron, o sea, nosotros. Pero el poder de Dios en el Evangelio está dirigido hacia los seres pecadores. No hay Evangelio para los seres que nunca pecaron. Cuando Dios crea, dirige su poder en una función creadora para producir seres y cosas que nunca han existido. Y concentra su poder en su palabra. Él dice y se hace. Manda que algo exista y existe. Ahora fíjate, el Evangelio concentra su poder para salvación. Solamente que en este caso lo concentra en la acción. Y en lugar de decir,
sea el pecador salvo y fue salvo, el pecador tiene que convertirse. Para eso hay acciones, y esas acciones Dios lo hace. Por eso es que Dios vino a este mundo, vino para salvarnos, y el ser humano tiene que aceptar ese sacrificio. El Evangelio nos dice que la salvación lo hace Dios, no el ser humano. Pero el Evangelio también es buena noticia, porque es una gran noticia saber que Dios está ejecutando nuestra salvación. ¿Y sabes qué es lo más fantástico? Es que Dios no solo hace la acción salvadora fuera de nosotros, Dios también la ejecuta dentro de nosotros. Él nos hace nuevas personas. Y esa nueva persona es aquella que acepta y vive el Evangelio. Y la pregunta es, ¿cómo se vive el Evangelio? Sencillo, como una persona nueva, una persona que actúa conducida por el poder de Dios. Dios es el que realiza nuestra salvación fuera de nosotros, o sea, en la cruz, y dentro de nosotros cuando creemos. Por eso quien cree es una nueva criatura. Creer es también una acción de Dios en nosotros, no es una mera acción nuestra. La salvación no se produce cuando una persona dice yo creo, se produce porque Dios actúa en el corazón de ella. ¿Y cuándo actúa? Cuando el ser humano no rechaza la acción divina, porque Dios es quien le da la capacidad de creer, aunque haya sido una persona incrédula. Es Dios quien lo capacita para poder vivir como una nueva persona, como un creyente lleno de poder. Por eso es que la salvación es una realidad presente, porque Cristo es plena realidad en el presente, en nuestra vida, y lo será para siempre. O sea, todo el tiempo que Dios nos da, si aceptamos a Cristo, tenemos vida eterna y plenitud de vida. Por eso es que Mateo capítulo 1 habla de la genealogía de la vida eterna. Incluye la promesa de la vida. La promesa del reino armó el plan de salvación. Y dentro del plan de salvación estaba el sacrificio de Jesús, que ya fue realizado en la cruz para poder traernos vida. Pero no concluye allí, porque Jesús continúa en el santuario celestial. ¿Y qué me llama tanto la atención de la manera como Mateo comienza su evangelio? Diciendo, en Jesús encontramos todo. En Él están las promesas realizadas, en Él está la garantía del reino, pero sobre todo es que en Él está la vida. Ahora, cuando el ser humano rechaza a Jesús, está rechazando la vida. ¿Sabes? Todos los seres humanos queremos vivir, pero no queremos vivir una vida sin sentido, una vida sin propósito, una vida sin rumbo. Lo que los seres humanos queremos es vivir una vida plena. Y esa plenitud de vida solamente la encontramos en Jesús. Sin Cristo no encontramos promesas, no encontramos un rumbo, no encontramos un destino, no encontramos un camino. Sin Cristo no tenemos esperanza. ¿Cuál es la esperanza de aquel que no conoce a Cristo? ¿En qué puede esperanzarse en el futuro? ¿Cuál es la garantía de vida? Cada día es apenas una vida de inseguridad, de incredulidad, lleno de dudas, de preguntas existenciales, lleno de cosas que hacen que la vida sea más cargada y más difícil. Por eso es que cuando nosotros hablamos del Evangelio de Jesucristo, el apóstol Pablo tenía tan claro, allí en el libro de Romanos capítulo 1 versículo 16, cuando decía, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Qué cosa es lo que Dios espera de nosotros? Que creamos. Pero no que creamos simplemente de manera intelectual, diciendo yo creo que Dios existe. Santiago 2:19 dice que hasta el demonio cree y tiembla, hasta Satanás cree y tiembla, pero no se arrepiente. Que tu creencia también puede envolver tu actitud, y que tu actitud sea ir a Jesús, porque Él es la vida, porque Él es el Rey, porque Él es el Mesías, porque Él es todo lo que el ser humano necesita para su vida. Encerrando nuestra primera lección de esta temporada de Jesús, maravilloso Jesús, encontramos que la genealogía que presenta Mateo, más allá de existir solamente nombres, encontramos una historia llena de promesas, una historia llena de salvación,
una historia llena de esperanza, que todo eso se concretiza solamente en Jesús. Y hoy quiero hablarte de ese Jesús maravilloso que en cada capítulo vamos a descubrir. Mientras tanto, para que hoy no quede rastro de duda alguna, Mateo comienza su evangelio diciendo: Él, aun cuando todos lo miren como una persona común, Él no es así como todos creen. Él es el descendiente de David, Él es el descendiente de Abraham. En Él se cumple la promesa que Dios hizo a Abraham de que a través de Abraham serían benditas todas las familias de la tierra, porque de su descendencia nacería Jesús, pero también en Él se cumple la promesa del reino para David. Ahora, todos somos invitados a formar parte de ese reino, a formar parte de esas promesas, pero sobre todo a formar parte de la vida, de la verdadera vida, la vida eterna que Dios concede para todos. Nosotros hoy analizamos que detrás de cada nombre y detrás de cada elemento que coloca Mateo en el capítulo 1, hay esperanza y salvación para todos de tu vida. Muchos miran a Jesús y miran a la cruz. Y solamente miran, tienen compasión por todo lo que hizo, pero luego dan la espalda y se van. Esa actitud ha sido siempre humana, rechazando el inmenso y eterno amor que Dios tiene por cada hijo suyo. ¿Tú sabes cuál es el mayor amor no correspondido? Es el amor de Dios por sus hijos y el de sus hijos para con Él. Dios completó todo, realizó todo su plan en nuestro favor. Un día Jesús vino renunciando toda la gloria del cielo para morir en nuestro lugar. Un día, aquello que las profecías mencionaban tuvieron su cumplimiento en Jesús. Pero a pesar de que veían tanta evidencia en Él, no lo aceptaron. Lo mismo sucede hoy. Por más que tengamos diversos estudios sobre Jesús, si tú no tienes la disposición de aceptarlo en tu corazón, todo será apenas un tiempo perdido, un conocimiento perdido. Porque cuando se trata de salvación, no se trata de cuánto conozcas intelectualmente, sino de cuánto te relaciones con Él personalmente. Hoy, Dios abre sus brazos, aun cuando tu corazón está cerrado. Dios te sigue amando, aun cuando le dé la espalda. Jesús, el Salvador, el Rey, Jesús, aquel que es vida, hoy se acerca hasta donde tú estás, hasta aquella cama de hospital, hasta aquel lugar solitario, hasta aquel lugar donde estás allí rumiando tus tristezas o tus alegrías, hasta aquel lugar de tus decepciones, hasta aquel pozo donde tú has caído en la vida, para decirte: yo puedo restaurarte, yo soy el Mesías, yo soy el Salvador. Y su mano siempre está extendida para poder aceptar a todos aquellos que van a Él. Cuando tú vas a Él, Él no te pregunta lo que hiciste, Él no te pregunta por qué estuviste tan lejos y por qué cuánto tiempo.